Bueno, hermanos, ¿con quién estaban ahorita recibiendo clase? El pastor Hermano. Manolo. Ok, muy bien. Bueno, hermanos, comencemos porque ya vamos un poquito atrasaditos con el tiempo. ¿Cómo van con sus tareas? Yo vi que ya hay unas personas que entregaron la tarea, pero los demás no sé cómo van. ¿Alguien por ahí? ¿No? Vamos a ver, hermano Jimmy, ¿qué tal le pareció la tarea? Ya la entregó, ¿verdad? Claro, hermano, Dios le bendiga, buenas noches. Gusto saludarlo. Pues realmente no había hecho una prelectura en ningún libro de esa manera, solo me interesaba el libro y ya me iba al contenido, directo. Pero al buscar las fuentes ya tanto del escritor como de la editorial, ya uno realmente mira si el libro es buen libro, es bueno para estudiarlo, tiene buenas fuentes y todo lo demás. Sí, me resulta bastante interesante hacer esa técnica de la prelectura. Excelente, muy bien, hermano. Hermano Sebastián, Hermanito, porque también mi hermano, usted. buenas noches. Buenas noches. Pues fíjese que yo le incluí unos libros que están un poquito relacionados, ¿verdad? Con el tema de teología, pero eh, los utilicé porque esos libros yo los había ya leído anteriormente, entonces se me hizo un poquito más fácil y los tengo en físico. Se me hizo un poco más Ok. fácil poder identificar las partes que veía el trabajo, pero me pareció bien interesante que, o sea, yo cuando leí esos libros, pues solo. Fíjese que ya a veces ni leo el prólogo ni el índice, nada, solo comienzo desde el capítulo 1 y para adelante, ¿verdad? De una Y vez. entonces, pero me pareció algo interesante de que revisé otros libros y me di cuenta que algunos no traen todo lo que pienso yo que debería tener. Por ejemplo, algunos no traen introducción, entonces me pareció así un poquito, no sé, interesante, ¿va? Porque nunca me había dado cuenta en eso. Según yo, que todos los libros deben de traer una introducción, ¿verdad? Pero me topé con unos que no lo traen y al revisar son de personas que sí son escritores profesionales, que han escrito, que conocen el tema, ¿verdad? Entonces, eso sí es lo que, por decir así, me llamó la atención de la tarea. Y creo que sí, muy instructiva la tarea, muy bueno el trabajo, interesante, ¿verdad? Y a mí sí me gustó realizarlo, porque eh, revisando las editoriales nos damos cuenta de que eh, no solo publican eh, el libro que uno está leyendo, sino que a veces tienen hasta cientos de publicaciones, tienen años de estar publicando, pero que nosotros no le hemos puesto como copa a eso, ¿verdad? Pero sí, muy bueno el trabajo, hermano. Gracias por enseñarnos de Qué esa bueno que manera. les gustó y qué bueno que sobre todo aprenden sobre estas tareas, ¿verdad? Realmente yo creo y considero que soy el catedrático que menos tareas les deja. Considero, ¿verdad? No sé cómo están con los demás, pero realmente este curso es una herramienta para los demás cursos, entonces no quiero tampoco cargarlos, ¿verdad? Yo sé que ser estudiante y llevar muchos cursos simultáneos es complicado, ¿verdad? Pero vamos bien. Y por último, hermano Wilfido. Y después comenzamos ya la clase. Dios les bendiga, hermanos. Fíjense, hermano, que esta clase ha sido de mucha ayuda hacia mi persona, porque yo, bueno, como les decía antes, que yo no tenía el hábito de leer, y ahora cuando agarro un libro, pues ahora ya tengo entendido cómo comenzar, ¿verdad? Porque antes hasta la prensa, yo agarraba la prensa, yo antes leía solo los encabezados, o si no leía de atrás para adelante, ¿verdad? Entonces ahora Dios les bendiga, hermanos, y ha sido de gran ayuda ahora hacia mi persona, ¿no? Amén, hermano. Qué bueno, hermano. Es bueno oír ese tipo de comentarios. Bueno, miren pues, hoy vamos a ver un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Vamos a culminar como tal las fases de la lectura que hemos estado desarrollando, ¿verdad? En estos 2 viernes pasados. Y vamos a introducirnos un poquito al nivel de la lectura y nos vamos a enfocar principalmente
en la comprensión literal. Entonces, miren pues, hermanos, hemos estado viendo, como les digo, ¿verdad? Que una lectura debe ser una, digamos, mejor dicho, cuando uno lee, la lectura debe ser activa, ¿verdad? Una lectura pasiva es aquella donde el alumno simplemente decodifica el texto, realmente no le pone mayor atención al asunto, ¿verdad? Termina de leer y realmente no hay ningún tipo de aporte, ¿verdad? Mientras una lectura activa es aquella donde el lector interactúa con el texto, ¿verdad? O sea, hace resúmenes, escribe, hace anotaciones, subraya, busca palabras que desconoce y trata de hallarle el sentido al texto, ¿verdad? Hablamos de 3 etapas en la lectura. Está lo que era la prelectura, ¿verdad? Que fue la tarea que tienen que entregar hoy a medianoche, a más tardar. Esta básicamente se encarga, digamos, esta etapa se encarga de cuando uno elige el texto, ¿verdad? Y uno hace una lectura exploratoria, ¿verdad? Ahí un hermano mencionó como ojear el libro, ¿verdad? Ver esos detalles periféricos del libro, ¿verdad? Y no el punto central que es la lectura como tal, ¿verdad? Vemos que estas cuestiones nos aportan información, ¿verdad? Antes de introducirnos al texto y nos da el contexto, ¿verdad? De igual manera, les comenté que era en la Biblia, ¿verdad? Ustedes deberían de leer al menos algún tipo de información previa a leer el libro, ¿verdad? ¿Quién escribió el libro? ¿En qué época lo escribió? O sea, realmente contextualizarse. Después vimos la semana pasada vimos como tal la lectura, ¿verdad? Que yo les mencioné que básicamente la lectura inicial la dividimos en 2 etapas. Una primera lectura, la cual el alumno simplemente se dedica a leer, ¿verdad? A hacer una lectura de corrido. En esa lectura el alumno puede, o el lector puede subrayar aquellas palabras que desconoce, ¿verdad? Para irles a buscar el significado o bien un sinónimo. Para en una segunda lectura ya procedemos a hacer lo del subrayado, las anotaciones, todo lo que ustedes consideren que les puede servir, ¿verdad? Y hoy nos vamos a enfocar en esta cuestión que es la postlectura. Realmente en este tema no me voy a detener mucho porque no es parte del curso, ¿verdad? Solo se los hago saber para que ustedes tengan la noción, ¿verdad? Cuando yo hablo de una postlectura, básicamente me refiero a registrar la información, ¿verdad? Yo leo y debo registrar la información que yo obtuve. Por ejemplo, digamos, uno realiza un tipo de lectura y es importante que guardemos esa información y entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer eso? A través de diferentes técnicas. Entonces, ¿por qué les digo yo que no compete al curso? Porque este tipo de técnicas corresponden a un curso de métodos y técnicas de estudio, ¿verdad? No son de lectura. Entonces, en este caso, por ejemplo, entran los esquemas, ¿verdad? Pueden utilizar los famosos llamados organizadores gráficos, ¿verdad? Pueden buscar ustedes en internet, que básicamente los esquemas nos presentan la información como que fuera un diagrama, ¿verdad? Donde vemos idea principal, ideas secundarias, algunas ideas derivadas de, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos el resumen, que es una técnica para registrar información, que el resumen no es como tal como nos enseñaron, ¿verdad? Antes a nosotros nos decían, bueno, el resumen es, ustedes subrayan lo más importante y solo copian, ¿verdad? Las oraciones como tal, y ese es el resumen, ¿verdad? Un resumen es un poquito más que eso, ¿verdad? Hay que trabajar esas ideas que uno subrayó. También están, por ejemplo, las fichas bibliográficas. Una ficha bibliográfica nos permitía en aquel momento, que eran fichas de papel, unas cuadraditas, ¿verdad? Cuando íbamos a la biblioteca o teníamos algún lugar donde teníamos un libro, entonces tomábamos la ficha y anotábamos todos los datos correspondientes al texto y la información que necesitábamos, ¿verdad? Para posteriormente hacer la consulta. Tenemos la paráfrasis, ¿verdad? Que es otra técnica de registro de información, ¿verdad? Escribir con sus propias palabras lo que ustedes leyeron.
Están otras cuestiones que tienen relación a comentarios, por ejemplo, realizar una conclusión, contrastar información con otra, ¿verdad? Puede ser una manera de registrar información. Escribir una reseña también es parte de registrar información. Entonces, no sé si tienen duda con esto. Como les digo, no me voy a enfocar en este tema mucho, ¿verdad? Porque no es correspondiente al curso, pero necesito que sepan, ¿verdad? Que lo que se lee hay que registrarlo, ¿verdad? Yo les comenté a ustedes, creo que la semana pasada, que si ustedes leyeran algún libro y años después tienen la oportunidad de impartir un curso, una plática y necesitan recordar, basta con que ustedes tomen estas cuestiones que registraron información, sean sus esquemas, sus resúmenes, si escribieron algún comentario, alguna conclusión, toda esa información les va a ayudar a ustedes a recordar, ¿verdad? Lo que en su momento leyeron, ¿verdad? Entonces, si no hay duda hasta aquí, pues, pasamos al siguiente tema. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, muy bien. Ahora bien, miren pues hermanos. Ahora vamos a ver los famosos niveles de la lectura, ¿verdad? Me van a decir, hermano, ¿qué es eso, verdad? Entonces, miren pues hermanos. Básicamente la lectura la podemos dividir en 3 niveles, ¿verdad? Podemos tener en cuenta, por ejemplo, un nivel de comprensión lectora literal, ¿verdad? Su nombre lo dice, ¿verdad? Que todo es literal. Hay un nivel de comprensión lectora inferencial. En esta parte, pues, es leer lo que está entre líneas, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo más adelante. Y por último tenemos un nivel de comprensión lectora crítica, ¿verdad? Esto ya es para personas muy profesionales, ¿verdad? Uno no puede tomarse, digamos, nunca haber leído y no tener, digamos, el orden de estas comprensiones, ¿verdad? Hay que ir primero nivel 1, nivel 2, nivel 3. En algún momento es necesario regresar al nivel 1, ¿verdad? Entonces realmente juega, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, cuando estuvimos viendo en las clases anteriores, ¿verdad? Sobre la definición de qué significaba leer, ¿verdad? Y hablamos que leer es igual que comprender, ¿verdad? Si usted lee y no comprende lo que lee, realmente no sabe leer. Eso es así en concreto es, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos aprender a comprender el texto, ¿verdad? Eso, claro, nos lleva cierto esfuerzo, ¿verdad? Que mencionamos incluso en alguna clase que el leer no es fácil, ¿verdad? El leer tenemos que aprenderlo. Y a veces pasamos, como les digo, miren, preprimaria, primaria, básicos, diversificado, universidad, y aún así no sabemos leer, ¿verdad? Entonces, es algo que vamos a ir trabajando poco a poco. Entonces, ¿a qué me refiero cuando yo digo comprensión lectora literal? Alguien que me diga ahí comentarios. ¿Qué creen que me refiero yo a eso? Si no, aquí pregunto yo. Cuando entienden bien, Leer directamente, pienso yo, como está el texto sin hacer ni un análisis o intentar sacar alguna información, únicamente darle una lectura tal y como aparece en lo que estamos leyendo. ¿Y qué más? ¿Alguien más que quiera aportar aquí? Bueno, Raúl. sí, era más que todo parte de que cuando, por ejemplo, eh, entiende uno lo que está leyendo así literalmente, ¿verdad? Eso era. Muy bien. ¿Creen que es bueno o es malo? Tiene sus pros y sus contras. A ver, mencióname un pro y un contra. El pro es que tiene retención Ujú. para poder venir y hacer análisis después y hacer varias cosas. El contra podría ser de que mucha gente trata de mentalizarse y ya no pasar al siguiente paso,
Entonces se queda bloqueada en esa parte. Eso sería el pro y el contra. Ok, muy bien, muy buen aporte, hermano. Entonces, sí, tiene razón el hermano, ¿verdad? Nos dio un pro y un contra de la lectura literal y sí es necesaria, ¿verdad? Porque hay información que debemos comprenderla tal cual está en el texto. No requiere mayor interpretación, hermanos. No hay que andarle buscando de más porque no van a encontrar nada. Entonces, cuando yo hablo de una comprensión lectora literal, ¿verdad? Nos referimos, como dijo el hermano, ¿verdad? A comprender específicamente lo que dice el texto. Por ejemplo, nombre de lugares, ¿verdad? Personajes, algunos sucesos, ideas que aparecen en el texto. Entonces, con estas cosas realmente no hay pierde, podríamos decir. Por ejemplo, cuando leemos en la Biblia, ¿verdad? ¿En dónde nació Jesús? Alguien que me responda. Vamos a ver si leen sus Biblias. En Belén de Judea, hermano. ¿Ok? Ahí está, ¿verdad? No hay mayor cuestión. ¿Quién era el rey? Por ejemplo, cuando nació Jesús, ¿quién era el rey que gobernaba en ese tiempo? ¿Alguien ahí? Si no estoy mal, yo creo que era Herodes. Herodes, exactamente, el rey Herodes. Entonces, vemos que ahí está, en el texto está la información. Y realmente, como les digo, no requiere mayor comprensión ni análisis, sino simplemente basta con la lectura para saber algunos detalles. Entonces, esto es lo que nos permite la lectura literal, ¿verdad? Otra cuestión, este tipo de comprensión lectora, por ejemplo, es natural y comprensible en aquellos niños, ¿verdad? En sus primeros añitos de vida, por ejemplo, o también en aquellas personas que están aprendiendo un segundo idioma, por ejemplo. Hagan de caso que hay un extranjero que habla inglés, por ejemplo, y viene acá y está aprendiendo español, ¿verdad? Entonces, ellos a menudo tienen ese tipo de comprensión lectora literal. Entonces, por ejemplo, si hagan de caso que estamos en un salón presentes y están sentados todos y ahí miro al hermano Raúl y al hermano Jimmy. Los dos están ahí sentados a la par. ¿Qué si el hermano Raúl viene y, y le está copiando? Está dando copia, ¿verdad? Entonces vengo yo y me doy cuenta, ¿verdad? Entonces me acerco. Y miren, como dice Maya, infragante, y los agarré ahí, dándose copia y pasándose el chivo, y les digo, vaya, qué bonito, les digo yo, ¿verdad? Obviamente, una persona con una comprensión lectora, ¿qué puede entender? Sí, está bonito, ¿verdad? Pero nosotros si conocemos el contexto, ¿a qué me refiero? Si yo me los cacho y les digo, vaya, qué bonito, ¿qué creen ustedes que les estoy diciendo? Entre líneas, ¿verdad? Bueno, Jimmy, si le digo yo eso, ¿qué me dice usted? Ay, hermano, para nosotros, de que nos digan qué bonito, es como quien dice, ¿verdad? Qué mal lo que estás haciendo y allá te cachamos, eso no es correcto para nada. Exactamente. Pero eso no lo comprende alguien que está en un nivel de lectura literal, ¿verdad? O sea, lo está viendo literalmente, ok, qué bonito, ahí está. Entonces, es bueno, como les digo, es bueno la lectura literal, pero tiene su contra, porque yo no le estoy diciendo que está bonito lo que está haciendo. Al contrario, yo le estoy diciendo que lo que usted está haciendo está mal. Y no se lo digo no le estoy diciendo literal la cuestión, sino se lo estoy en nuestro contexto, ¿verdad? Le estoy diciendo que usted está haciendo malas cosas. Entonces, ese tipo de lectura, pues, es bien curioso, ¿verdad? Pero normalmente se da en los niños, ¿verdad? Usted mira a un niño y de igual manera les dice eso, ¿verdad? Que está haciendo una travesura y usted les dice eso, obviamente van a comprender, ¿verdad? Le gustó, está bien, ¿verdad? Entonces, no hay que ser claros en algún punto, ¿verdad? Porque ellos están aprendiendo y hay que tener paciencia, ¿verdad? Por otro lado, una persona que tiene un nivel de comprensión literal, al menos le es fácil identificar el tema del texto, ¿verdad? O sea,
leer el título y ir viendo la lectura, entiende de qué trata y cuál es el propósito del autor, por ejemplo. Otra cuestión que nos permite la lectura es, por ejemplo, comprender cada una de las palabras, ¿verdad? Yo les dije ahorita, qué bonito, pero ustedes ¿cómo se llama? No pudieron entender el otro significado, ¿verdad? Lo que está entre líneas, ¿verdad? Simplemente lograron comprender la palabra qué bonito, ¿verdad? Refiriéndose a que es algo bueno. Por otra parte, también le permite a este tipo de lectores interpretar el significado de las oraciones, ¿verdad? Entonces, eso también deben tomarlo en cuenta. Por otra parte, también pueden comprender la secuencia de los hechos. Por ejemplo, tomando la historia de Jesús, hermano Raúl, dígame, en base a la historia de Jesús, del nacimiento, hágame un resumen de una secuencia de hechos. No me cuente la historia, solo deme hechos en concreto y en orden cronológico. Bueno, inicia cuando Dios habla a las personas y guía a los reyes magos, dicen, no, a los, ¿cómo es que se llaman? A los sabios. Da el punto sobre la estrella, nace el bebé que es Jesucristo, y en un pesebre, y posterior a eso llevan regalos y se arma un montón de cositas ahí, como por ejemplo, después a eso se van estos sabios, rey Herodes se enoja, antes de que lleguen los reyes, los ve y le dice que les diga dónde está. Después ellos se van porque presienten de que él va a hacer algo. Eso se podría hacer. Ok, Síntesis. muy bien. Ok, esa información usted la obtuvo básicamente de un nivel de lectura literal, ¿verdad? De hechos que usted estuvo leyendo, entonces determinó algunas cuestiones. Ahora bien, por ejemplo, cuando llegan estos sabios con el rey Herodes, ¿verdad? El rey Herodes le dice, ¿verdad? Que regresen y que le indiquen dónde está, porque él quiere ir a adorarlo, ¿verdad? Eso es lo que le dice. Literalmente, ahí está más que claro, ¿verdad? Pero en este caso, sabemos que ese no era la intención, ¿verdad? Entonces, ahí ya entra otro nivel de comprensión, ¿verdad? Pero solo para que se den la idea. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ese tipo de lectura, hermanos, no requiere mayor interpretación. ¿Qué significa esto? Hermanos, ese símbolo. Que no se debe parquear. Eso dice, ¿no tiene otro significado o tiene otro significado? Solo eso. Solo es. Mire, es el único significado que tiene y a veces lo leemos y todavía sí nos estacionamos. Entonces, no lo leemos, ¿verdad? Entonces, pero para que vean, ese tipo de cuestiones, como les comenté en un principio, nosotros no solamente leemos texto, ¿verdad? También leemos imágenes. Entonces, eso ahí está más que claro. No estacionar y ya no hay más información que dar. Entonces, eso es lo importante. Ahora bien, algunas preguntas que nos pueden ayudar a fomentar ese tipo de nivel de comprensión lectora, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacernos preguntas de qué trata, qué ocurrió, qué pasó primero, dónde fue, cuándo ocurrió. Otras preguntas, por ejemplo, quiénes son los personajes principales, por ejemplo, qué pasó al final de la historia. Y ese tipo de preguntas, nosotros basta con que agarremos nuestro libro, ¿verdad? Nos pongamos a leer y ahí vamos a encontrar las respuestas.
¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ahora bien, con la lectura literal hay que tener mucho cuidado, hermanos. Miren, contextos no, de académicos, yo no tengo ningún inconveniente. Pero en una cuestión que yo sí les exhorto a que ustedes deben tener cuidado es con la Biblia, ¿verdad? La Biblia es un libro inspirado por Dios, el cual tiene escrito cuestiones que se entienden literalmente, pero también hay cuestiones que no se entienden de manera literal, ¿verdad? Requiere un nivel de comprensión un poco más alta, ¿verdad? Por eso es que ustedes están estudiando acá, ¿verdad? Para entender un poco más de la palabra de Dios y poder estudiar un poco mejor, ¿verdad? Uno nunca deja de aprender, el conocimiento siempre está, ¿verdad? Hay que irlo desarrollando y sobre todo quien nos permite la correcta interpretación del texto, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? El que nos permite poder entender lo que Él quiere decirnos. Sin embargo, como les digo, hay textos que se entienden fácil, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, les decía yo, porque a veces hay textos que no deben leerse de manera literal y se leen de manera literal al punto que hoy son, miren, las principales herejías en las iglesias. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente, porque no, por no tener una correcta comprensión del texto, ¿verdad? A veces hay que pedir al Señor mucha sabiduría cuando uno lee. Uno a veces cuando lee cuestiones y de veras no comprende, es mejor pedirle la sabiduría al Señor, ¿verdad? Él nos puede dar la sabiduría para poder entender exactamente lo que Él quiere decir. E incluso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces uno lee la Biblia, encuentra un sentido, pero en otra ocasión vuelve a leer la Biblia, el mismo pasaje, y este tiene otra interpretación. Entonces, para que vean que la palabra es viva, ¿verdad? Y no se encierra a una simple interpretación, ¿verdad? El Señor habla de mil maneras y eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta. Ahora bien, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es este personaje? ¿Quién me contestó ahí? Hermano Víctor. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Están de acuerdo? Alguien que me diga sí o no con su nombre para verlo. Vamos a ver. Hermano Jimmy, ¿está usted de acuerdo? Por lo que se ve en la imagen, sí. Ok, muy bien. Hermano Sebastián, ¿está usted de acuerdo? Sí, hermano, por lo que se puede ver así rápidamente, sí que es como que el Saulo de Tarso cuando se cae del caballo. Muy bien. Ahora yo les pregunto. Bueno, para mí no necesariamente es Pablo, ¿verdad? No sé qué los llevó a ustedes a esa conclusión. Ahí los que me dijeron que sí, díganme, ¿por qué? Bueno, ya el hermano me dijo, mi hermano fue Sebastián, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Los demás están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, Raúl. Bueno, yo le podría decir que no, porque No. podría ser también parte de un ejemplo, podría ser cualquier otra historia, ¿verdad? No necesariamente nosotros tenemos mentalizado eso, pero no necesariamente podría ser este. Ok. ¿Y usted, hermano Víctor? Ujú. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, me parece. Me parece muy bien su análisis. Ahora bien,
¿Tienen sus Biblias ahí? Saquen sus Biblias, pues. Quiero ver sus Biblias. Pero cuando miro para abajo, hermanos, es porque tengo aquí, los estoy viendo a ustedes. Pero enséñenme sus Biblias. Ok, muy bien. Yo tengo muy bien. electrónica. No importa, está bien electrónica. Bueno, miren, me parece bien curioso porque para mí realmente pudo haber sido cualquier imagen realmente, ¿verdad? Pero el hermano Víctor pues hizo algunas anotaciones a esta imagen, ¿verdad? Que nos dice que él es Saulo de Tarso. Miren pues, es importante que en una lectura de la Biblia vean hasta el más mínimo detalle, ¿verdad? Cada detalle es importante, hermanos. Y ustedes como conocedores de la palabra de Dios y profesionales de información, tienen que tener cuidado lo que leen y cómo lo leen, hermanos. Miren, ustedes saben, ¿verdad? Uno no puede decir y prácticamente, ¿cómo les digo yo? Afirmar algo, pero con tal fuerza, ¿verdad? Sino, vamos a la palabra, leamos y miremos si realmente está bien. Bueno, les pido que todos busquen Hechos 9, Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 5. Yo tengo la Reina Valera 60. Si alguien tuviera otra versión, me dice. ¿Quién tiene otra versión aparte de la 60? Todos tienen la 60. Va. Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas. Va. Miren pues, hermano Víctor, usted me va a hacer favor de leer este texto. Sí, ese es el mismo, yo lo coloqué. Lea hasta el 5, porque ahí se pasa pedacito del 6, pero lea hasta el 5. Muy bien, gracias hermano. Hermano Wilfido, ¿podría leerme su versión de las Américas, por favor? La misma cita. ¿Tendrá, hermano? De la que dice ahí Hechos 22:6. No. Del 9 Hechos 9 del 1 al 5. El 1 así. Dice, Saulo, respondiendo todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudieran llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaban, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió,
yo soy Jesús a quien tú persigues. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Bueno, acabamos de leer el capítulo 9 de Hechos, del 1 al 5, donde la palabra de Dios nos narra la conversión de Pablo, ¿verdad? Primera vez que narra la historia de la conversión de Pablo. Más adelante, si ustedes se van a Hechos 22 del 6 al 11, hermano Víctor, le vuelvo a pedir que leamos Hechos capítulo 22, versículos 6 al 11. En esta porción de la Biblia, Pablo está contando, ¿verdad?, cómo fue su conversión. Muy bien, excelente. Y ahí va la segunda vez que relata cómo fue la conversión de Pablo. Sin embargo, más adelante, en Hechos 26, del 12 al 15, Pablo, si no estoy mal, está ante el rey Agripa, ¿verdad? Y él le cuenta al rey cómo fue su conversión. Entonces, le pido nuevamente, hermano Víctor, que usted pueda leerme la porción, ¿verdad? Hechos capítulo 26, versículo 12 al 15. Muy bien, excelente. Ahora, hermano Víctor, yo le voy a hacer la pregunta del millón. ¿Dónde está el caballo? Hermano Raúl, ¿dónde está el caballo? Hermano Sebastián, No aparece, no aparece el no caballo. aparece. No aparece el caballo. Entonces, miren, pues, para que vean, hermanos, detallitos, ¿verdad? Que miren, realmente, si está el caballo o no está el caballo, realmente no afecta en sí, en el punto central de la lectura, ¿verdad? Sin embargo, ustedes, como futuros teólogos, están aprendiendo, ¿verdad? Y hay que aprender a leer también bien y los detalles mínimos, ¿verdad? Porque a veces yo he escuchado, hermanos, prédicas y hacen énfasis en el caballo y han hecho hasta una teología del caballo, hermanos, de verdad, literalmente hacen énfasis en el caballo y todas las cuestiones, cosa que el caballo no existe ahí, pues, en el relato. Entonces,
Cuando ustedes, por ejemplo, ¿verdad? El hermano Víctor hizo una acotación bien importante y era que era el medio de transporte. Tiene razón. Entonces, miren, una cosa es que yo predique, ¿verdad? O yo haga mi enseñanza y haga énfasis en el caballo y decir, miren, él se cayó, ¿verdad? De su caballo, ¿verdad? A decir, por ejemplo, miren, hermanos, aunque la Biblia no lo dice, ¿verdad? En mi opinión, podríamos quizá, pues, intuir que ya que recorrían distancias largas, posiblemente Saulo se transportaba en un caballo, posiblemente, y de ahí fue donde cayó, ¿verdad? Pero yo aclaro que es mi comentario, es mi opinión, pero eso sí salva la cuestión, ¿verdad? Porque al menos las personas van a saber de que lo que usted está diciendo es una opinión, ¿verdad? Entonces, no está escrito en la Biblia y puede aportar, ¿verdad, hermanos? Porque usted está haciendo la aclaración, pero muy diferente a que usted asegure, ¿verdad? Y en su prédica lo mencione con total afirmación y la cuestión está, ¿verdad? Entonces, ese es el ejercicio, ¿verdad, hermanos? Bien, bien interesante el ejercicio porque el caballo no aparece, ¿verdad? Pero hay otras lecturas, ¿verdad, hermanos? Que hay que ver, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones, por ejemplo, en la historia del Génesis, miren, muchas personas mencionan que fue una manzana la que se comió. Y se predica, ¿verdad? E incluso hay libros hasta con la portada de una manzana, ¿verdad? Donde supuestamente fue el fruto que Adán comió, ¿verdad? Cosa que no especifica qué fruto. Entonces, es otro ejemplo, ¿verdad? De esos detallitos. Y como les digo, miren, realmente ustedes como futuros profesionales, si gustan, pueden mencionarlo, ¿verdad? Ya ha sido una tradición de decir que Pablo estaba en el caballo y que lo botaron, ¿verdad? Pero ya nos dimos cuenta en 3 ocasiones y por fuentes primarias que fue el mismo Pablo el que escribe la carta, ¿verdad? No, Lucas, perdón, Lucas fue. Lucas en el relato, ¿verdad? Nos dice de primera mano la historia y 3 veces, ¿verdad? Que no hubo caballo. Entonces, para que pues, tengan ahí eso en cuenta al momento de leer. No sé si tienen alguna duda. Vi que alguien había levantado la mano, pero no sé. Sí, hermano Víctor. Ujú, excelente. Sí, miren, como yo les comento, ¿verdad? O sea, hay posibilidad, hermanos, o sea, por tradición se ha dicho, pero en una lectura, por ejemplo, nosotros nos vamos a basar en lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, si la Biblia en el Génesis mencionara que Adán se comió una manzana, entonces Adán se comió una manzana. Pero como no dice y no especifica, no podemos decir, ¿verdad? Exactamente qué es. De igual manera, ¿verdad, hermanos? Como les digo, realmente el caballo, si fue en caballo o andaba a pie o en una carroza, realmente no, no afecta en sí el contenido central del texto, ¿verdad? Porque al final lo que nos quieren demostrar aquí fue la conversión de Pablo, ¿verdad? Entonces, pero como detalle, ¿verdad, hermanos? Si ustedes cuando ustedes desarrollen sus escritos, están en la total libertad de, pues, de hacer sus comentarios, opiniones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el hermano, digamos, hermano Víctor, puede hacer mención, miren, hermanos, la Biblia no menciona, ¿verdad? Pero hacer la aclaración, ¿verdad? Pero lo que nos acaba de decir, miren, él tenía que hacer un recorrido de 190 kilómetros, hermano, imagínense, ¿verdad? A caminar 190 kilómetros, era muy cansado, entonces decidió utilizar el transporte, como transporte un caballo que
representaba la opulencia, ¿verdad? En mi opinión. Entonces, creo que salva la cuestión esta. Pero, como les digo, les dejé este pequeño ejercicio para que vean estos mínimos detallitos. Pues, como les digo, hay que saberlos aplicar, ¿verdad? No afirmarlo, porque no está escrito. Sin embargo, sí poder hacer un comentario, ¿verdad? Y una reflexión acerca del mismo. Entonces, no sé si tienen dudas. ¿Sí, hermano Víctor? Uh-huh. 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 Sí, muy bien. Y mire, la verdad, hermano, que es lamentable que se den estas cosas, ¿verdad? Pero muchas veces es porque las personas no estudian. Como les digo, ¿verdad? Uno necesita tener el conocimiento básico para poder entender, digamos, por ejemplo, si un profesional antes de ejercer, ¿verdad? Un abogado, un ingeniero, un arquitecto, primero debe prepararse para que al momento de la práctica pueda aplicar lo que él aprendió. De igual manera, los líderes, los pastores, y realmente el estudio, hermanos, no son solo para ellos. El estudio debería ser para todos, hermanos, porque hay pastores escépticos a eso del estudio, no les parece, y a veces hacen su interpretación a su propio saber y entender, que eso en algún punto, pues si el Señor se lo revela, qué bueno y gracias a Dios, pero si lo está haciendo en su opinión, ¿verdad? En su propia sabiduría, aparentemente, ¿verdad? Entonces, creo que ahí está el problema. Entonces, a partir de hoy, hermanos, cuando ustedes lean algo, fíjense entonces, hasta en los detalles mínimos, hermanos, porque es importante que veamos cada detallito y pues, si hay que hacer alguna opinión, una ampliación en base a mi experiencia, mi opinión, no sé, pero aclararle a la gente que así es, ¿verdad? Miren, hermanos, esta es mi opinión y no creer que así es, porque el problema es que como la gente no lee, entonces también no, sí, les dan a tolito con el dedo, ¿verdad? Pues lamentablemente, así es. Entonces, mientras una persona que lee, yo he estado me invitaron una vez pasada a un culto, hermanos, y realmente no recuerdo, pero mire, hermanos, yo no me acuerdo qué fue lo que mencionó, pero mire, hermano, yo decía, ¿cómo está diciendo eso? Y la gente, amén, decía, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado y apegarnos a la palabra, hermanos, apeguémonos a la palabra para darla de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen otra duda, hermano Wilfido, dígame. Sí, hermano, esto lo que, ahorita lo que vimos en esta clase, pues esto fue lo que casi que me motivó a estudiar la teología, ¿verdad? Porque cuando me daban un mensaje en la iglesia donde asisto, me daban un mensaje y hay muchas personas que sí están preparadas, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta de la importancia del estudio, ¿va? Entonces yo decía, cada vez que daba un mensaje, a veces lo daba con un poco de temor, porque decía yo, ¿será que estoy analizando bien el texto, contextos y todo eso, ¿verdad? Entonces a veces como que tenía un poco de temor al hacerlo, ¿va?
Entonces dije, oh, no, no puedo seguir así, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me motivó a estudiar y gracias, ¿verdad? Porque sí, me estoy dando cuenta lo esencial que es el estudio, ¿va? Y sobre todo la lectura, hermanos. Créanme, Sí, les digo, la lectura, si ustedes no leen, hermanos, miren, lamentablemente, así a tol con el dedo nos dan, hermano. Y exacto. no solamente en la teología, sino en cualquier cuestión, hermanos. Miren, un abogado, miren, que nos dé casaca, ¿verdad? Así como nosotros podemos decir, miren, presos un par de años en el bote, como dicen, y salimos, ¿verdad? Hubo una mala práctica ahí con el dentista, nos quedamos sin dientes, o nos ponemos placa y no hay problema. Pero imagínense una persona que maneja la teología y que por una mala teología la persona se pierda. Y ese sí Sí, va a ser, miren, ahí ya no hay vuelta de hoja, ¿verdad? ¿Verdad? Y solo después de la muerte ya no se puede hacer nada, hermanos. Y lamentablemente hay muchas personas que se traen consigo a los miembros de la iglesia. Ustedes sabrán, hermanos, han oído de iglesias. Es común escuchar iglesias que es de pensar realmente si están haciendo bien el trabajo, ¿verdad? Entonces los animo, hermanos, a que lean mejor su palabra, busquen versiones diferentes para tener perspectivas diferentes del texto y créanme que me alegra bastante. Yo personalmente, a mí me encanta enseñar, ¿verdad, hermanos? Y trato de, miren, buscar ejemplos y todas las cuestiones a modo que ustedes traten de entender el contenido del texto. No busco cargar los hermanos porque yo sé que tienen bastante tarea, ¿verdad? Con otros catedráticos. Entonces, como les digo, este es un curso que les va a servir no solamente para ahora que están estudiando, sino esto les va a servir para la vida, ¿verdad? todavía. Sobre todo transmítanlo a quien ustedes tengan cerca, ¿verdad? Muchas veces, como les dije, la lectura aquí en Guatemala está por los suelos y si no hacemos nosotros algo, ¿verdad? Yo sé que no va a ser el cambio del año, ¿verdad? Ustedes, hermanos, pero si ustedes van poco a poco y más personas se van involucrando y más personas aprenden a leer bien, ¿verdad? Ustedes pueden empezar con sus hijos, con sus nietos, ¿verdad? Algún sobrino y hermanos, si ustedes tuvieran, para que poco a poco vayamos erradicando todo esto, hermanos, ¿verdad? La tecnología nos tiene por los suelos y lejos de hacernos inteligentes, ¿verdad? Los teléfonos se están haciendo más inteligentes que nosotros. Entonces, ya con herramientas virtuales, miren, ya no tienen ni que redactar, ya lo hacen automáticamente. Entonces, vamos perdiendo nosotros funciones, ¿verdad? Entonces, hermano Jimmy. Licenciado Cifuentes, solo con una consulta, como el próximo viernes no van a haber clases y tenemos una tarea para el 1 de marzo. Y dice acá que aquí se iba a aportar un texto bíblico para anotar lo que aquí se nos pide en la segunda tarea. No sé, Solo una pregunta, ¿por qué mañana no va a haber clases la otra semana? Perdón. pues ¿qué? El hermano Manolo nos estuvo diciendo eso y hermano, el anterior de doctrina, también nos dijeron que no iba a haber clases el próximo viernes. Hagamos algo. Yo lo voy a consultar porque sí, aquí hay unos mensajes de aquí, pero no los he leído. Entonces, déjeme ver. Y si en caso pues no hay clase, corremos la tarea, no hay problema. Lo que sí no se corre es la tarea de hoy. Hoy sí tienen tarea a medianoche. Entonces, si usted la entregó, vaya a dormir en paz, tranquilo. Y solo recuerden la asistencia. Ahí está la preguntita ahí que aprendió hoy. Ahí sus aportes, sus comentarios serán bien recibidos. Entonces, un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y si no, dentro de 15 días. Feliz noche.